serious joy and pleasure to be with you today. Es un gozo muy grande y seriamente estoy contento de poder estar acá con ustedes. Like Facundo mentioned, I planted and pastored a church about 15 years ago it began. Como Facundo mencionó, hace unos 15 años planté una iglesia. Dave and I are really dear friends. David y yo somos muy buenos amigos. He knew me before I was a Christian. Él me conocía antes de que yo fuera cristiano. Still somehow follows me as his pastor. Y aún así, increíblemente, me sigue como su pastor. But we were in a church together and decided a few years ago that we wanted to have a global partner. Pero estábamos en una iglesia donde decidimos hace un tiempo que queríamos tener una alianza o una amistad con alguien a nivel global. Because Bible teaches that the local church is God's primary way of making disciples. Porque la Biblia enseña que la iglesia local es el medio principal o primordial por el cual hacemos discípulos. And a primary way of making new disciples is planting and strengthening churches. Y una forma central de cómo hacemos nuevos discípulos es plantando y fortaleciendo iglesias. So we wanted to find a local church somewhere in the world Si queremos poder encontrar una iglesia local en algún lugar del mundo, where we could come and be a part of strengthening indigenous believers on the ground. donde podamos poder ayudar de alguna manera a poder fortalecer los creyentes locales de ese lugar. So we had the incredible fortune of meeting Facundo. Así que bueno, el Señor nos bendijo con la posibilidad de poder conocer a Facundo. And so our church has been connecting with him for 3 years now. Así que hemos estado conectados por unos 3 años más o menos. And so Dave, who speaks great Spanish, Así que David, que habla muy buen español, and about 20 people in our church who speak great Spanish, y tenemos más o menos otros 20 personas en nuestra iglesia que hablan español, helped us identify that we were going to help make deeper roots for Jesus in Uruguay. y nos ayudaron, bueno, que a través de la oración que podamos identificar que queremos ayudar en este proceso de tener raíces más profundas en Uruguay. Yeah. So in my citizenship, I'm from the United States, Así que mi ciudadanía es de los Estados Unidos, but spiritually I can say, yo soy uruguayo. pero espiritualmente puedo decir, I'm also excited too because I'm going to open the conference with the first session here. yo voy a tener la primera sesión acá juntos para la conferencia, But later there's going to be a session where I'm going to spend time with just lead pastors. pero después voy a tener una sesión donde solamente vamos a juntarnos con los pastores principales de la iglesia. And I'll be talking about in a lead role, what is our unique responsibility for handling affliction? Y voy a estar hablando de cómo, como pastores líderes, cuál es nuestra responsabilidad para poder afrontar las aflicciones And how that affects the health of a whole local church. y cómo eso afecta la salud de una iglesia local. And then David, Y David, who's an elder at our local que church, es un anciano en nuestra iglesia, will be teaching everyone else who's leaders va a estar enseñando a todos los demás que están acá acompañando el liderazgo, que son líderes, what it looks like to face affliction in that space as well. cómo es que se ve esto de afrontar las aflicciones desde ese lugar de liderazgo. And so I just want you to hear in this room that your role in the body of Christ Quiero que escuchen, por favor, en este momento que tu rol que vos cumplís en el cuerpo de Cristo matters immensely. importa muchísimo. So session number 1 is titled, What are the most difficult afflictions in ministry? ¿Cuáles son las dificultades más difíciles en el ministerio? Sería el título de la primera sesión. And I want Facundo to read for me 2 passages from Ephesians Y quiero que ahora Facundo va a leer 2 pasajes de Efesios as we get going. para poder comenzar. Ephesians 1, En Efesios 1, 17 through 19. 17 al 19. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia con los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Through 19. That's it, you did it. Second one is Ephesians 6, verses 10 through 14a. Nos vamos al capítulo 6 de Efesios,
10 through 16a. 10 through 14a. 10 hasta la primera mitad del 14. So you'll end at belt around your waist, Okay. the belt. Así que terminaremos, ahí va, vamos a leer ahí desde el 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad. Excellent. So Paul is arguably the most prolific church planter and pastor in world history. Podríamos pensar que Pablo es el plantador y pastor de iglesias más prolífero de toda la historia de la humanidad, de la iglesia. And if you've read his New Testament letters, Y si leemos sus cartas del Nuevo Testamento, he was clearly no stranger to affliction. él conocía mucho esto de lo que era la aflicción. In 2 Corinthians chapter 11, En 2 Corintios capítulo 11, he lists the enormous number of physical afflictions that he faced. él enumera un montón enorme de aflicciones físicas que él sufrió. You may remember he was defending his ministry from the super apostles, Podemos recordar que en ese pasaje él estaba defendiendo su ministerio de estos superapóstoles, and these leaders were essentially out of pride and envy and jealousy. y estos líderes por su orgullo, por sus celos y por todas estas luchas que tenían, They would go among churches where Paul had planted, iban a las iglesias donde Pablo había plantado, and they would say, Paul's in prison, Paul seems weak, why are you following him? dice, Pablo está en prisión, parece débil, ¿por qué lo están siguiendo? And so they'd come in and put on these impressive ministries Así que comienzan a tener estos ministerios impresionantes, without the heart of the gospel. sin el corazón del evangelio. And so Paul does something he doesn't usually do. Si Pablo hace algo que él no suele hacer, He says to the Corinthians, you want me to act crazy? así que le dice a los corintios, ¿ustedes quieren que yo parezca un loco? I'll act crazy for you, Yo lo voy a hacer por ustedes. and I'll tell you what I've gone through in following Jesus. Y les voy a contar lo que yo he hecho al seguir a Jesús. So just to list a few of those things. Así que solamente por enumerar alguna de esas cosas, 5 times he was whipped with 39 lashings. 5 veces fue lacerado con 39 latigazos. 3 times he was beaten with rods. 3 veces lo golpearon con palos. He was stoned once, Fue apedreado una vez. shipwrecked 3 times, Quedó naufragó 3 veces stranded at sea, y quedó ahí perdido en el medio del mar. endangered by rivers, robbers, Jews, Gentiles, cities, wilderness, and false brothers. Sí, por todas esas cosas, cuando él dice los ríos, los ladrones, por los judíos, por los gentiles, en las ciudades, en el medio del desierto y por falsos hermanos. Sleepless nights, Sin dormir, hunger, hambriento, cold without clothing, con frío y sin ropa, imprisonment. y también preso. Now, these are obviously serious afflictions. Entonces, estas son aflicciones realmente serias, But when I read the New Testament, pero cuando leo el Nuevo Testamento, these actually don't seem to be the most painful afflictions. estas no parecen ser las aflicciones más dolorosas. I see Paul's pain most clearly in his relational afflictions. Yo veo el dolor de Pablo más claramente en sus aflicciones relacionales. And this is instructive for us Y esto nos enseña mucho a nosotros, because if we were looking for the number of people here who had been shipwrecked porque si nosotros estuviéramos mirando entre nosotros, bueno, a ver, ¿quién naufragó alguna vez? or bitten by a snake ¿O a quién lo mordió una serpiente? or stoned, ¿O a quién fue apedreado? the number's probably 0. Claro, claramente el número sería 0. But if we were asking, when have you tasted betrayal? Pero si la pregunta fuera, ¿cuándo has saboreado la traición? When has someone who once loved you walked away from you? ¿Cuándo pasó que alguien que te amaba se fue? When have leaders who were given trust
¿Cuándo te ha pasado que líderes a quienes vos le otorgaste confianza broke that trust and hurt the flock? quebraron, rompieron esa confianza y lastimaron al rebaño? Those are the afflictions that hit Paul's heart the hardest. Esas son las aflicciones que lastiman más el corazón de Pablo. And in that we share with him. Y en eso nosotros podemos compartir eso con él. So let's just list 5 of those relational afflictions that are clearly in the Bible. Así que vamos a enumerar 5 de estos problemas relacionales que claramente están en la Biblia. Number 1, 1. abandonment. Fue abandonado. In 2 Timothy 1:15, Paul says, En 2 Timoteo 1:15 Pablo dice, "You know that all those in the province of Asia have deserted me." ustedes saben que todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Think about this with me for just a moment. Pensemos un poquito por esto en un momento. Basically, all scholars agree this was the last letter Paul wrote. Todos los teólogos suelen estar de acuerdo que esta es la última carta que Pablo escribió. He's at his wisest. Está en su momento de mayor sabiduría, He's got the most credibility. tiene el mayor grado de credibilidad And he writes to Timothy, y él escribe a Timoteo, "Everybody abandoned me." todo el mundo me ha abandonado. I know there are some of you who are in churches here. Sé que algunos de ustedes están en iglesias acá You feel pretty alone. y se sienten bastante solos. And you're not alone in that. Y no están solos al sentirse solos. Number 2, Segunda cosa, loss of friends. pérdida de amigos. In 2 Timothy chapter 4 verse 9, Paul said, En 2 Timoteo 4:9 dice, "Make every effort to come to me soon, por favor, haz un esfuerzo de venir conmigo pronto, because Demas has deserted me since he loved this present world." porque Demas me ha abandonado porque amó más a este mundo. You may remember earlier in the book of Acts Se pueden acordar que antes en el libro de Hechos, that Paul and Barnabas had a conflict about Mark. que Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto por el problema de Juan Marcos. Paul felt like Mark wasn't ready. Y Pablo pensó que Juan Marcos no estaba pronto. And so there was such a disagreement that Barnabas and Mark went their own way. Así que la diferencia fue tan grande que, bueno, como Bernabé y Juan Marcos se fueron por su lado. So before anybody went with Paul, Así que antes de que nadie se fuera con Pablo, they were vetted. ellos tenían que ser evaluados. I mean, Acts 29 has a great church planter assessment process. Hechos 29, la red de la cual compartimos, tiene un proceso excelente de evaluación, But I would take Paul's process. pero yo tomaría el proceso de Pablo. Me quedaría con el proceso de Pablo. So for Demas to be one of Paul's trusted companions Así que para que Demas haya sido uno de los compañeros en los cuales Pablo confiaba, means they had to have been close friends. significa que ellos llegaron a ser buenos amigos. And then while they're ministering together, Y mientras estaban ministrando juntos, he just walks away. él de repente lo abandona y se va. That's painful. Eso es doloroso. Number 3, Tercer problema. betrayal. Traición. In 2 Timothy 4:14, Paul said, En 2 Timoteo 4:14 dice, Alexander the coppersmith did great harm to me. Alejandro me hizo, el que trabaja con cobre me hizo un gran daño. We're not exactly sure what happened, No se nos dice qué pasó, but it was painful. pero fue muy doloroso. And it was betrayal. Y eso fue una traición. Number 4, 4. the fear that loved ones might walk away from Jesus. El miedo de que gente a la cual amamos se alejen de Jesús. 1 Thessalonians 3:5, Paul said, En 1 Tesalonicenses 3:5 dice, you want to just read it from your Bible, my friend? sí, lo voy a buscar para no traducir la Biblia en el aire. 5. 1 Thessalonians 3:5. For this reason. Sí. Por esto yo también, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Does that include I sent Timothy for fear? No. Did this go on to 6? Sí. Y el versículo 6, pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Paul had this deep concern that those believers had
left. Pablo tenía esta gran preocupación de que esos cristianos que dejaron ahí se hubieran ido. So he sent Timothy to check on them. Así que mandó a Timoteo que pudiera chequear a ver cómo estaban. Are there ever friends or beloved ones in your church ¿Te pasa tener amigos o gente que amas en tu iglesia, that you wake up in the middle of the night que a veces capaz te despertás en el medio de la noche, or can't sleep o a veces no puedes dormir, or struggling wondering, o estás como sufriendo preguntándote, are they going to stick? ¿será que van a permanecer? That's affliction in ministry. Eso es parte de la aflicción del ministerio. Number 5. Número 5. Despair over beloved family and friends who refuse to believe. La desesperación o esto como esta lucha con familiares o amigos que se rehúsan a creer. In Romans 9, chapter 9, verse 2. En Romanos 9, versículo 2. I think this one is just that exact verse. But Okay. I think you can look it up and read it from your Bible. 9:2. 9:2. Maybe it goes on to 3. I'm not sure. But Okay. You can see. De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. So Romans 8, of course, ends in a beautiful note. Por supuesto que Romanos 8 termina ahí en un punto tan alto, tan lindo. Paul talks about the power of God's love, right? Pablo habla del poder del amor de Dios, ¿no? That nothing can separate us. Que nada nos puede separar, Not angels or demons, ni ángeles ni demonios, sword or famine. como es la hambruna o nada, ninguno de esos problemas, o la espada. But then we break over into chapter 9 Pero cuando comenzamos el capítulo 9, because there's a whole bunch of Jews como hay un montón de judíos that are saying, Paul, if the gospel is this good, que le dicen, Pablo, si el evangelio es tan bueno, why don't my brothers and sisters and parents believe it? ¿por qué es que entonces mis parientes, hermanos y hermanas no creen? And Paul explains his own anguish he feels in that. Y Pablo también expresa que él también sufre por eso. We don't know what Paul's life was like before he was an apostle. No sabemos exactamente cómo era la vida de Pablo antes de ser un apóstol. Was he married and did his wife leave him? Estaba casado y quizás su esposa lo dejó. Did he have children? ¿Tuvo hijos? How many brothers and sisters? ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo? Were his parents still alive? Quizás sus padres todavía estaban vivos. We don't know any of that. No sabemos nada de eso. But there were some deep relationships in Paul's life Pero había algunas relaciones muy profundas en la vida de Pablo. because he's willing to say, I would rather go to hell Porque él estaba dispuesto, yo estoy dispuesto a perder mi vida y ir al infierno, if they would just see the glory of si ellos Jesus. pudieran ver la gloria de Jesús. That's affliction. Eso es una aflicción, es un sufrimiento. We can share in all those Podemos compartir todas esas cosas in the local church. en la iglesia local. So the last 2 chapters in the letter to the Ephesians, Así que los últimos 2 capítulos en la carta de los Efesios, we're not going to read it all right no now, lo vamos a leer todo ahora, but I do want you to recognize that Paul highlights pero sí quiero que reconozcamos que lo que Pablo está resaltando, 7 different relational contexts. está resaltando 7 diferentes contextos relacionales. So in chapter 5, En el capítulo 5, Paul teaches about interactions with unbelievers. Pablo enseña sobre nuestras interacciones con los no cristianos. He talks about what it looks like to not take on the ways of the world, Enseña cómo se ve el no tomar los caminos de este mundo. how to love your neighbor Cómo amar a tu vecino, a tu prójimo, without becoming like your neighbor. sin convertirte como tu prójimo. Then, in that same chapter, Y también en ese mismo capítulo, he talks about interactions with other Christians. habla de las interacciones con otros cristianos. We all know there can be a lot of tension there too. Todos sabemos que también va a haber muchas tensiones ahí. Christian liberty in the church, La libertad cristiana también en la iglesia, getting clarity on what's closed-handed and what's open-handed. tener claridad en qué temas son de mano cerrada o de mano abierta, que ahí donde hay libertad. There can be a lot of difficulty in that relationship. Puede haber too. mucha dificultad relacionalmente en esos temas también. Then, of course, at the end of chapter 5, Y por supuesto también al final del capítulo 5, you have the most famous passage in the Bible on marriage. tenemos el capítulo más famoso de toda la Biblia sobre el matrimonio. So by the end of chapter 5, Y al final del capítulo 5, Paul has addressed unbelievers, Pablo ha hablado sobre los no creyentes, believers, los creyentes, husbands and wives. esposos y esposas. Then you break over into chapter 6, Y después también al comenzar el capítulo 6, Paul talks about parents. también habla de los padres.
What's it look like to honor your parents? ¿Cómo se ve el honrar a tus padres? And then immediately, Inmediatamente he talks about children. habla de los hijos. As parents, how do you disciple your children? Como padres, ¿cómo discipulas también a tus hijos? And then he goes into work, Entonces después también habla del trabajo, bosses and managers. de los jefes y los coordinadores. We see it as masters and servants, Nosotros lo vemos ahí como estos, los amos y los siervos. but in Paul's cultural context, Pero en el contexto cultural de Pablo, he's talking about your vocational life. está hablando también de tu vida vocacional. Who is above you? Who's managing you? ¿Quién está por encima tuyo? ¿Quién está como un manager tuyo? And then he also talks about employees and coworkers. Y después también habla entonces de nuestras relaciones en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo. Now, I want you to see how brilliant Paul's writing was, Ahora quiero que veamos qué brillante era la forma de escribir de Pablo, that he talked about all 7 of those relational contexts que habló de todos estos 7 contextos relacionales as an introduction como una introducción to spiritual warfare. a lo que es la batalla espiritual. Because if the deepest afflictions are the relational ones, Porque si los problemas más grandes, las aflicciones más grandes son relacionales, las heridas relacionales, and all scholars agree that Ephesians y todos los teólogos están de acuerdo que Efesios is one of those odd letters that's not built around an occasion. es una de esas cartas raras en las cuales no se escribió por una ocasión o por una situación en particular. It's not about circumcision like in the Galatians, No sobre el tema de la circuncisión como con los Gálatas, or about worship of angels and demoting Christ like Colossians, o como en Colosenses donde se adoraban los ángeles y se reducía a Cristo, or suffering in Philippians. o el sufrimiento en Filipenses. Ephesians is a letter about just Christian living Efesios es simplemente una carta sobre la vida cristiana and integrating good theology e integrar la buena teología into how we see God and one another. en cómo vemos a Dios y nos vemos los unos a los otros. And so here's what Paul wanted them to see. Así, esto es lo que Pablo quería que vieran. Your faith in Jesus Tu fe en Jesús should transform how we live in all these contexts. debe transformar cómo nosotros vivimos en todos estos contextos. And Y you will experience affliction vas a experimentar aflicciones in all of these en relationships. todas estas relaciones. Because the very next thing Paul Porque teaches la on siguiente cosa que Pablo comienza a enseñar is spiritual warfare. es la batalla, la guerra espiritual. So I want to connect for us now Así que quiero que conectemos ahora this idea of handling afflictions esta idea de poder manejar las aflicciones and spiritual warfare, y la guerra espiritual, and we'll finish the session this way. y vamos a terminar de esta manera. Spiritual warfare in Ephesians La guerra espiritual en Efesios does not mean some abstract, purely spiritual battle. no es una batalla espiritual así como muy abstracta. Paul does not have in mind Pablo no está pensando some sort of ethereal battle with demons. como una batalla así media etérea con demonios. That may be a part of it, Eso es parte de eso, but that's not the heart of where Paul is going. pero eso no es el corazón de donde está yendo Pablo. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Paul uses one particular word Pablo usa una palabra muy particular when he says, cuando él dice, our struggle is not against. nuestra batalla no es contra. He says it's not against flesh and blood, No es contra carne y sangre, but against demonic powers. pero contra poderes demoníacos. But that word struggle, Pero esa palabra ahí de problema o dificultad, in the o no, context batalla, of the Greek language, en el contexto de la palabra en griego, means intimate hand-to-hand wrestling. habla como de esta lucha bien íntima, mano a mano, como bien corporal. It means person on person. Es persona a persona. Here's what Paul is saying. Acá es lo que Pablo quiere decir, lo que está diciendo. In all those relational contexts he listed, En todas esas relaciones, en esos contextos relacionales que nos dio, with unbelievers and believers, con no cristianos y cristianos, in marriage, en el matrimonio, parents and children, padres e hijos, bosses and managers, jefes y los encargados, employees and y coworkers, los trabajadores, in those relational tensions, en esas tensiones relacionales, conflicts or struggles, esos conflictos que vamos a tener, the enemy is aiming to use those el enemigo está buscando usar esas cosas to weigh us down para tirarnos abajo and to kick us off y patearnos hacia el costado from following Jesus. y para que nos alejemos y no sigamos más a Jesús. That's what Paul has in mind. Eso es lo que Pablo está pensando.
And it seems so instructive that Paul would teach this Y es tan tremendo que Pablo está enseñando esto because he's experienced this in his own life. porque él lo ha vivido en su propia vida. He's not teaching them how to stay encouraged after shipwreck. No, él nos está enseñando cómo mantenerse animado después de naufragar. He's not saying, here's what you do after a snake bites you. Esto es lo que tenés que hacer después que te muerde una serpiente. He's saying, when the hardest afflictions happen, Él dice, cuando las situaciones más difíciles sucedan, the relational ones, las cosas relacionales, this is how you stay in Christ. así es como te mantenés en Cristo. Paul has to remind them that their true enemy is not other people. Pablo les tiene que recordar que su verdadero enemigo no son otras personas. The reason why he has to remind them of that Y la razón por la cual se los tiene que recordar is because this struggle es porque esta lucha or this wrestling o este problema, esta lucha así que hay combate, is with other people. es con otra gente. Friends, if this is true for every Christian, Si esto es verdad para cada cristiano, how much more true ¿cuánto más cierto is this for leaders in the church? es esto para líderes en la iglesia? The greatest afflictions in ministry are relational. Las aflicciones más grandes en el ministerio son relacionales. God created us in His image. Dios nos ha creado en su imagen Our God is triune. y nuestro Dios es trino. He has perfect community within Himself. Él tiene una perfecta comunidad y comunión con sí mismo. We are wired Nosotros fuimos creados de una manera for joy and security in relationship. para gozo y seguridad en las relaciones. But the curse of sin dismantles that. Pero la maldición del pecado desarmó todo eso. That's why relational afflictions are the hardest. Por eso es que las aflicciones relacionales son las más difíciles. We're made by a God who's in community with Himself. Somos hechos por un Dios que está en perfecta comunidad con sí mismo. We long to be in relationships Y deseamos, anhelamos estar en relaciones in which there is perfect giving en las que podemos dar libremente, perfectamente, and perfect receiving, y perfectamente recibir también de otros. in which I am fully known En la cual yo soy completamente conocido and fully loved, y completamente amado. in which you are fully known En la cual vos también seas conocido and fully loved. y completamente amado. And when that breaks, Y cuando eso se rompe, that is the hardest affliction. esa es la dificultad más grande. Finally, Finalmente, on the cross, en la cruz, think with me for a moment pensemos por un momento about what Jesus cried out. de lo que Jesús gritó y exclamó. Did He cry out, nails, nails? Gritó, clavos, clavos. Did He cry out, thorns, thorns? Gritó, espinas, espinas. He cried out, Él gritó, Father, Father. Padre, Dios mío, Dios mío. The relational brokenness La ruptura relacional, that Jesus Christ became sin for us, en el momento en que Jesús se volvió pecado por nosotros and that communion with His Father y esa comunión con el Padre was broken. fue rota. Why have you forsaken me? ¿Por qué me has abandonado? Friends, these are the afflictions that hurt the deepest. Hermanos, estas son las aflicciones que nos duelen más profundamente. These are the afflictions that we have to watch out for. Estas son las aflicciones de las cuales nos tenemos que cuidar. And I'm not trying to minimize at all Y no quiero minimizar en absoluto health afflictions, las aflicciones de salud, financial afflictions, las aflicciones financieras or any other physical affliction. o ningún otro tipo de aflicción física. But I think we all know from experience, Pero creo que sí conocen por experiencia if you have people that love you deeply que si tenés gente que te ama profundamente and are committed to being with you, y están comprometidos a estar contigo, those type of afflictions are much more bearable. ese tipo de aflicciones se hacen mucho más difíciles. O las otras se hacen más llevaderas. So here's how we're going to finish our time. Así es como vamos a terminar este tiempo juntos. I want to take a moment for us to pray together Quiero que tomemos un momento para que oremos juntos. for three things. Por tres cosas. There's been times in my life in ministry Ha habido tiempos y momentos en mi vida y ministerio when I've been pastoring from woundedness desde el cual yo he estado liderando desde mis heridas and didn't realize it. y no me daba cuenta. Low patience, Con poca paciencia, leading out of fear, liderando desde el miedo, washed in anxiety. tapado por la ansiedad. And maybe some of you today Y quizá algunos de ustedes hoy
have minimized han minimizado some of these relational afflictions, algunos de estos problemas relacionales and you need the Lord to do some healing. y necesitamos que el Señor traiga algo de sanidad en nosotros. And I want you to hear, Y quiero que escuchen, you can't give no puedes dar what you haven't received. lo que no has recibido. Someone else who's broken, A alguien más que está roto, you can't give them the comfort of God no le puedes dar el consuelo de Dios if you've not experienced receiving it from Him. si no has experimentado el recibir ese consuelo de Él. So that's the first thing I want us to pray for. Así que eso es lo primero por lo que quiero que oremos juntos. The second thing to pray for La segunda cosa por la que quiero que oremos is that God would prepare us for these afflictions, es que Dios nos prepare para estas aflicciones, that He would strengthen us. que Él nos fortalezca. I'll talk more about this with the lead pastors, Vamos a hablar un poquito más de esto con los pastores, but the después. reason why we read about the belt of truth Pero la razón por la cual detuvimos la lectura justo en el cinturón de la verdad in Roman warfare, es porque en la guerra romana all the men wore tunics, todos los hombres usaban este tipo de túnicas, so man dresses. así que eran bueno, como una especie de vestidos. So before they would fight, Así que antes de pelear they had to tuck their tunic in their belt. tenían que ajustarse esa túnica por debajo de ese cinturón. And when the man was tucking the tunic, Y cuando el hombre se estaba metiendo el vestido en el cinturón, you weren't holding your sword yet, no estabas todavía agarrando tu espada, you didn't have your shield yet, todavía no tenías tu escudo, but you knew what was coming. pero sabías lo que se venía. Warfare is coming. La guerra se nos viene. That's why Paul's first piece of armor Por eso es que el primer elemento de la armadura para Pablo is the belt of truth. es este cinturón de la verdad. Are we ready? ¿Estamos prontos? So I want to pray about that too. Así que quiero que oremos por eso también. Thirdly and Y finally, por la tercera cosa, el tercer motivo para orar. there may be some of you in this room A quizás haya alguno de ustedes en este lugar that God is calling you que Dios los está llamando to bring healing to others around you, para traer esta sanidad a otros alrededor de ustedes, in your church or in your life. en su iglesia o en su vida. Maybe you're in a pretty healthy place, Capaz estás en un lugar bastante sano, bastante saludable, and to whom much is given, y al que mucho se le ha dado, much is required, mucho también se le pide. so we can care for others. Así también nos podemos cuidar y ayudar a otros. So I'm going to have Andres. Así que le voy a pedir a Andrés, I didn't even ask if he would do this, no le pedí antes de esto, but it's okay. pero está bien. You're going to pray, brother, for anyone here who's walking in woundedness, Quiero que ores acá para cualquiera que está liderando y sirviendo desde sus heridas, that the Lord would bring healing. que el Señor pueda traer sanidad. And then after Andres prays, Y después que Andrés ore, Facundo yo voy a orar is going to pray that we're ready and prepared, para que estemos prontos para esta batalla, wearing the belt of truth. usando este cinturón de la verdad. And then David Y después David is going to pray va a orar for those here who were called para aquellos que han sido llamados, to bring comfort to others who are wounded. para traer también consuelo y ayudar a sanar a otros heridos. So we're just going to ask God to meet us in this prayer, Así que vamos a pedirle a Dios que Él se encuentre con nosotros en esta oración and then we'll move on with this conference y después together. vamos a continuar con la conferencia. Hey, once again, last thing. Nuevamente, una última cosa. All of you are so precious to the Father. Todos ustedes son tan preciosos a los ojos del Padre. Your place in the body of Christ matters. Su lugar en el cuerpo de Cristo importa. It's so good to be here with you. Así que es muy bueno poder estar acá con ustedes. And I pray you walk out of here today Y oro para que ustedes puedan salir de acá really encouraged. muy alentados y animados.